Era una noche fría y envuelta en sombras cuando Marta, con las manos temblorosas y el corazón ahogado por el dolor, tomó la decisión más difícil de su vida. Su hijo, Alejandro, de tan solo 6 años, estaba a su lado sin comprender la tristeza en el rostro de su madre. El orfanato, un edificio imponente pero deteriorado por el tiempo, surgía frente a ellos. Sus paredes, de un gris sucio, parecían reflejar la desesperanza que pesaba sobre Marta. El viento cortaba el aire, agitando las pocas hojas secas que quedaban en el suelo, mientras la luna llena iluminaba el escenario, haciéndolo aún más sombrío. Marta se arrodilló frente a Alejandro, sujetando sus pequeños hombros con manos que no dejaban de temblar. Su mirada pesada, cargada de lágrimas, buscaba una forma de explicar lo inexplicable. Alejandro, aún inocente, sentía la angustia de su madre, pero no podía entender el peso de aquella despedida inminente. Sus ojos ardían con el deseo de llorar, pero se contenía, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Marta, temblando, volvió a arrodillarse, su cuerpo vacilante como si cada parte de ella quisiera implorar perdón. «Te amo, hijo mío», susurró, pero era como si las palabras no fueran suficientes para expresar el dolor que la consumía. Su voz, temblorosa, sonaba frágil, y la lágrima que corría por su rostro parecía llevar años de arrepentimiento. «Nunca lo olvides. Yo, tengo que irme ahora». Alejandro, confundido, agarró con fuerza los brazos de su madre, como si su toque fuera la última ancla que lo mantenía seguro. «Mamá, no te vayas», murmuró con la voz entrecortada. Sus ojos buscaban respuestas que ella no estaba lista para dar, y la desesperanza llenaba su pecho, una sensación tan pesada que casi le impedía respirar. Pero ya era demasiado tarde. Marta se levantó bruscamente, sabiendo que si se quedaba un instante más, perdería el coraje para irse. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso parecía una puñalada en su pecho, y Alejandro, paralizado por el choque, la observó desaparecer en la oscuridad, incapaz de seguirla. La puerta del orfanato chirrió al abrirse y una mujer de expresión severa apareció. Sin decir una palabra, tomó la mano de Alejandro con firmeza y lo arrastró hacia adentro. El niño, aturdido y con lágrimas corriendo por su rostro, lanzó una última mirada al camino oscuro por el que su madre había desaparecido. La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el edificio, simbolizando el cierre de un capítulo de su vida. Dentro del orfanato, el aire era pesado y casi sofocante. Las paredes frías y húmedas emanaban olor a moho y abandono. El silencio, roto solo por los pasos arrastrados de otros niños, creaba una atmósfera opresiva. La iluminación débil proyectaba largas y amenazantes sombras por los pasillos. Allí, entre rostros desconocidos y en medio de esa soledad aplastante, Alejandro sintió por primera vez el verdadero peso de la soledad. Su infancia de inocencia y seguridad había quedado atrás, junto con la figura de su madre, ahora tragada por la oscuridad. En ese momento, algo dentro de él se rompió, cambiando para siempre al niño que alguna vez fue. Alejandro creció en el orfanato con una sensación constante de vacío, una herida abierta que nunca cicatrizaba. El abandono de su madre era una presencia invisible que lo acompañaba en todo momento, un fantasma que revivía cada vez que cerraba los ojos para dormir. Mientras los otros niños intentaban encontrar alegría en los patios desolados, jugando y riendo en busca de un alivio temporal, Alejandro se aislaba. El niño que alguna vez fue dulce y curioso ahora se había vuelto serio, introspectivo y determinado. No permitiría que el abandono lo definiera. Dentro de sí, ardía una llama, la de demostrarle al mundo y a sí mismo que su destino no sería sellado por el abandono. La vida en el orfanato era una rutina de privación y dureza. Las comidas eran escasas, los dormitorios apretados y la disciplina implacable. Cualquier señal de debilidad era castigada, ya fuera por los empleados rígidos e insensibles o por los propios compañeros, que rápidamente identificaban la vulnerabilidad como una oportunidad para imponer su fuerza. Alejandro aprendió desde temprano a no llorar, a no quejarse.
El dolor de la separación le había enseñado a reprimir sus sentimientos, a convertir la tristeza en una frialdad calculada. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún albergaba una esperanza: salir de ese lugar y demostrar al mundo lo que era capaz de lograr. El único refugio de Alejandro en el orfanato era una vieja biblioteca escondida en un rincón olvidado de la institución. Pocos niños la frecuentaban y los adultos rara vez se preocupaban por ese lugar polvoriento. Para él, sin embargo, la biblioteca era un portal hacia un mundo más grande, un mundo donde podía escapar, aunque temporalmente, de la dura realidad que lo rodeaba. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos, algunos casi desintegrándose por el tiempo. Devoraba novelas, historias de aventuras y, sobre todo, biografías de grandes líderes y empresarios. Esos libros, con páginas amarillentas, eran una fuente de inspiración para Alejandro. Allí descubrió que el mundo era mucho más grande que el orfanato que lo aprisionaba. Se maravillaba con las historias de personas que, al igual que él, empezaron con nada y, a través del trabajo duro y la determinación, se convirtieron en grandes emprendedores y líderes. Esas historias lo fascinaban. Se imaginaba dentro de las páginas de los libros que leía, siendo uno de esos visionarios que transformaron sus vidas y cambiaron el mundo. Alejandro absorbía cada lección, cada estrategia, y en la soledad de aquella biblioteca comenzó a trazar su propio camino. Formulaba planes, estudiaba tácticas de negocios y alimentaba su ambición. Mientras los otros niños jugaban o vivían el presente con ligereza, él ya veía el futuro con los ojos de alguien que sabía que para escapar de la miseria tendría que ser implacable, tanto con el mundo como consigo mismo. Alejandro pasaba horas sumergido en los libros. Esa biblioteca sombría, iluminada solo por una luz tenue y amarillenta, era el lugar donde sentía que tenía algún control sobre su vida. Era allí, entre el olor a libros viejos y polvo, donde forjaba sus sueños. El deseo de convertirse en alguien importante, alguien que dejaría atrás el orfanato y nunca más sería recordado como el niño abandonado, era su combustible. Cuando Alejandro cumplió 18 años, el día que tanto esperaba finalmente llegó. Dejó el orfanato con nada más que la ropa que llevaba puesta y la feroz determinación que lo había guiado durante años. Su corazón cargaba con el peso de recuerdos amargos y el dolor del abandono, pero también con una ambición inquebrantable. No había nadie esperándolo fuera de esas puertas oxidadas. No tenía familia, amigos ni apoyo alguno. El mundo parecía vasto, frío e indiferente. Aún así, Alejandro estaba preparado. Había pasado años planificando, estudiando y soñando con ese momento. Ahora era su turno de demostrarle al mundo que no sería una víctima de su pasado. Con recursos limitados y sin una red de apoyo, Alejandro comenzó su camino desde cero. Los primeros trabajos que consiguió eran simples y humildes: lavaba platos en restaurantes por la noche y entregaba paquetes durante el día. Era un ciclo agotador, pero Alejandro afrontaba cada tarea con una mentalidad clara: eso era solo temporal, un medio para alcanzar sus objetivos mayores. En los pocos momentos libres que tenía, continuaba estudiando, sumergiéndose en libros y actualizándose sobre el mundo de los negocios. Sabía que el conocimiento que había adquirido en la biblioteca del orfanato era solo el comienzo. Necesitaba mucho más para triunfar. Fue durante una de esas noches agotadoras, mientras trabajaba en un restaurante en el centro de la ciudad, que Alejandro comenzó a construir sus primeras conexiones. Observador y atento, notaba a los clientes que tenían influencia y poder. Sabía que el éxito muchas veces surgía de las oportunidades que se presentaban a partir de relaciones estratégicas. Siempre que podía, se acercaba discretamente a aquellos que parecían tener algo que enseñarle. Su carisma silencioso y su habilidad para resolver problemas comenzaron a llamar la atención de empresarios locales. Una noche, ayudó a reparar un problema técnico en la computadora de un cliente habitual del restaurante. Ese simple acto de amabilidad le valió un contacto valioso. Con el tiempo, pequeños favores y gestos estratégicos empezaron a abrirle puertas a Alejandro.
Comenzó a ser invitado a conversaciones más importantes, donde se discutían negocios, y siempre que era posible, contribuía con ideas, escuchando más de lo que hablaba. Su nombre comenzó a circular en pequeños, pero importantes círculos. La gente lo veía como un joven dedicado, inteligente y, sobre todo, ambicioso. Fue en ese periodo cuando Alejandro vio la oportunidad que tanto buscaba, utilizaría sus habilidades tecnológicas, un área en constante crecimiento, para iniciar su propio negocio. Su primera oficina era todo menos glamorosa. Era una pequeña sala en un edificio simple, con paredes blancas y un escritorio antiguo. No había decoraciones, solo lo esencial, una computadora, algunos papeles esparcidos y, por supuesto, una visión clara de lo que quería lograr. Para cualquier persona externa, el espacio parecía insignificante. Pero para Alejandro, esa pequeña oficina representaba el punto de partida de su ascenso. Sabía que, aunque los recursos fueran escasos, su determinación era inquebrantable. La empresa que fundó, en el sector de la tecnología, comenzó de manera modesta. El negocio era pequeño y apenas generaba ganancias en los primeros meses, pero Alejandro sabía que el éxito no llegaría de inmediato. Cada pequeña victoria, cada cliente conquistado, era un paso hacia su objetivo mayor. A pesar de todas las dificultades, nunca perdía el enfoque. Sabía que con tiempo y esfuerzo, el futuro que tanto había soñado estaba a su alcance. Lejos ya de las sombras del orfanato y del pasado que lo perseguía, Alejandro estaba decidido a escribir su propia historia, una que controlaría por completo. A los 30 años, Alejandro finalmente había alcanzado lo que muchos llamarían éxito absoluto. El joven que dejó el orfanato con nada más que ropa gastada y una ambición feroz se había convertido en un empresario poderoso. Su empresa de tecnología ahora valía millones, y su nombre era mencionado en círculos exclusivos del mundo de los negocios. Se había transformado en una figura temida y respetada, alguien que tomaba decisiones con la frialdad y precisión de un estratega de guerra. Las dificultades de su infancia parecían enterradas, reemplazadas por la sensación de poder y control que siempre había buscado. El entorno que lo rodeaba reflejaba su meteórico ascenso. La oficina de Alejandro, ubicada en la cima de un rascacielos, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El espacio era elegante y minimalista, con muebles modernos y líneas sobrias. El gran escritorio de madera oscura, posicionado frente a ventanas de vidrio, era un símbolo de su autoridad. Desde lo alto de su imperio, Alejandro observaba la ciudad con una mirada fría y calculadora. Cada rascacielos que se extendía hasta el horizonte era, para él, una pieza más en un juego que estaba decidido a dominar. Aquel niño que alguna vez vagó por las estanterías polvorientas de la biblioteca del orfanato ahora tenía el control absoluto de su vida y de muchos otros. Lo que más valoraba, más que el dinero, era el poder. El poder de decidir, de influir, de moldear el destino a su alrededor. Cada decisión que tomaba, cada negocio que cerraba, era un recordatorio de que había superado su pasado. Sin embargo, a pesar de su impresionante ascenso, algo dentro de Alejandro permanecía intacto. Detrás del éxito y la fachada impenetrable, aún llevaba consigo las cicatrices del abandono. El resentimiento hacia su madre, que lo había dejado en el orfanato, nunca había desaparecido del todo. El dolor de la separación lo había convertido en alguien incapaz de confiar fácilmente, alguien que mantenía una distancia emocional de todos los que lo rodeaban. Se rodeaba de poder y éxito como una armadura, una forma de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que no necesitaba a nadie. Esa sensación de vacío se manifestaba en momentos de introspección. A pesar de todas sus conquistas, Alejandro a menudo sentía que algo esencial faltaba. Había construido una fortuna, pero el éxito no lograba llenar el vacío que la ausencia de su madre había dejado en su corazón. Con cada victoria en el mundo de los negocios, se sentía más distante de una paz que siempre parecía estar fuera de su alcance. Con el tiempo, Alejandro comenzó a diversificar sus inversiones, no solo para aumentar su fortuna, sino para ocupar aún más espacio.
Compraba propiedades de lujo en la ciudad, expandiendo su presencia como una forma de marcar territorio. Cada edificio, cada mansión adquirida, era un símbolo tangible de su dominio. Para él, esas propiedades eran más que simples activos, eran recordatorios concretos de que el niño abandonado se había convertido en alguien importante. Cierto día, mientras Alejandro revisaba la documentación para la compra de otra propiedad de lujo, algo inesperado llamó su atención. La propiedad en cuestión era una mansión antigua, majestuosa, pero visiblemente en ruinas. Al revisar los papeles, un nombre saltó a la vista: Marta. Su corazón se detuvo por un breve instante. Marta era un nombre común, pero la coincidencia no lo dejó en paz. Al verificar los detalles, su inquietud creció. La fecha de nacimiento y el nombre completo de la propietaria coincidían exactamente con los de su madre, la misma madre que lo había abandonado en el orfanato tantos años atrás. Alejandro se sentó en su silla de cuero, inmóvil. El silencio en su lujosa oficina parecía resonar con su confusión. Un torbellino de emociones lo envolvió mientras revivía el dolor del abandono, la rabia que alimentó su ambición y el vacío que nunca pudo llenar, ni siquiera con todo el éxito. ¿Sería realmente ella? La mujer que lo dejó ahora vivía en condiciones precarias en una mansión que, como su vida, parecía desmoronarse. Impulsado por la necesidad de respuestas, Alejandro decidió visitar el lugar en persona. Cuando llegó a la propiedad, la visión de la decadencia confirmó sus sospechas. El portón de hierro oxidado chirrió al abrirse, revelando un jardín abandonado cubierto de maleza y árboles secos. Las paredes de la mansión, que en otro tiempo podrían haber sido imponentes, ahora estaban cubiertas de grietas y musgo. Cada detalle del lugar exudaba decadencia y abandono. La visión de la propiedad reflejaba el destino de la mujer que la habitaba, una metáfora cruel de una vida que también parecía haber sido tragada por el tiempo. Alejandro caminó hacia la entrada con pasos firmes, pero su corazón latía agitado. Apenas reconoció la figura frágil que vino a atender la puerta. Marta, su madre, estaba irreconocible. Envejecida y enferma, vivía sola en condiciones miserables. «Buenas tardes, señor», murmuró ella con una voz débil y temblorosa. Él permaneció en silencio, incapaz de responder de inmediato. ¿Qué decirle a la mujer que lo abandonó? ¿Qué hacer ante aquella figura frágil que, a pesar de todo, seguía siendo su madre? ¿Viene por la casa? La voz de Marta rompió el silencio pesado que los envolvía. Su expresión era de vergüenza y resignación. Apenas podía sostener la mirada sobre Alejandro, avergonzada por su situación. Sus ojos vagaban por la ropa elegante y la postura confiada del hombre que había abandonado. La ironía de la situación era evidente, él se había convertido en todo lo que ella nunca pudo ser. «Sí, estoy aquí por la casa», respondió Alejandro, su voz fría y controlada. La miraba con una mezcla de sentimientos que no sabía cómo procesar. Parte de él quería que sufriera, que sintiera el peso del abandono que él había cargado durante años. Pero otra parte, oculta bajo capas de resentimiento, quería entender. Quería respuestas. «Yo sé que ya no puedo mantener la casa», murmuró Marta, con las palabras saliendo con dificultad. Sabía que había perdido el control de su vida hacía mucho tiempo. «No sé qué hacer. Ha pasado tanto tiempo». Su voz se quebró, y apartó la mirada, con las lágrimas amenazando con salir de sus ojos. Ella no sabía quién era Alejandro ahora, pero sentía que él no estaba allí solo para resolver cuestiones burocráticas. El pasado flotaba entre ellos como un espectro listo para ser enfrentado. Alejandro, manteniéndose impasible, dio algunos pasos al frente. «No me reconoces, ¿verdad?». Su voz era baja, pero cargada de dolor reprimido. Marta levantó los ojos, confusa, tratando de encontrar alguna familiaridad en ese hombre. Pero el tiempo había borrado cualquier vestigio del niño que ella había dejado atrás. El hombre que tenía frente a ella era una figura fuerte, segura, pero también cargada de una energía que la incomodaba.
Perdón, ¿quién es usted? Marta preguntó, su voz temblando ahora con un toque de miedo. Había algo en la mirada de Alejandro que la ponía nerviosa, como si una verdad dolorosa estuviera a punto de ser revelada. Alejandro dudó por un instante, con la rabia y el resentimiento hirviendo dentro de él. Podía decirle todo en ese momento, restregarle lo que había hecho, hacerla sentir el dolor que él había cargado durante años. Podía darse la vuelta y dejarla allí, sola, como ella lo dejó en el orfanato. Pero en ese instante, algo lo detuvo, impidiéndole actuar con la frialdad que siempre creyó que tendría. «Soy yo, Alejandro», dijo él, con la voz ahora más firme, pero todavía cargada de un dolor antiguo. «Soy el niño que dejaste en ese orfanato». Las palabras resonaron en el salón vacío como un golpe. Marta quedó en silencio por unos segundos, los ojos muy abiertos por el shock, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Alejandro. ¿Mi hijo?». Su voz era un susurro casi inaudible, mientras llevaba sus manos temblorosas al rostro. Nunca imaginó que lo vería de nuevo, y mucho menos bajo estas circunstancias. «Sí, soy yo», confirmó Alejandro, su expresión impenetrable. «Estoy aquí. Pero no para buscar respuestas fáciles». Marta, con lágrimas en los ojos, comenzó a sollozar. «Lo siento tanto, nunca quise dejarte. Simplemente no sabía qué hacer. Fui débil». Las palabras salían fragmentadas, entrecortadas por la emoción. Alejandro permaneció frío, observando a su madre desmoronarse frente a él en arrepentimiento. Verla tan frágil y derrotada no le traía el alivio que imaginaba. Aún así, no sabía si podía perdonarla. El rencor era demasiado profundo. Alejandro observaba en silencio mientras Marta se deshacía en lágrimas y súplicas. La mansión en ruinas a su alrededor era un reflejo de la mujer que ahora imploraba a sus pies. Las paredes descascaradas, el aire sofocante y el eco distante de sus pasos resonaban como fantasmas de un pasado que ambos intentaron olvidar. Durante años había imaginado este momento, creyendo que ver a su madre tan vulnerable y destruida le traería algún tipo de alivio. Pero ahora, al enfrentar su debilidad, solo sentía un vacío que se expandía dentro de él, como si el peso de su propia venganza lo estuviera aplastando. «Estoy tan roto como esta casa», pensó por primera vez, cuestionándose si el éxito que tanto anhelaba realmente valía el precio. Un lugar grandioso, pero ahora en decadencia, tal como la vida de su madre. La rabia por el abandono aún ardía dentro de él, pero algo estaba cambiando. Había planeado este reencuentro durante mucho tiempo, alimentando fantasías de venganza. Siempre pensó que la satisfacción vendría al verla sufrir, al hacerla sentir al menos parte de lo que él había sentido durante tantos años. Y ahora, con Marta allí frente a él, suplicando perdón, Alejandro vio su oportunidad de castigarla. «Estoy aquí por otra razón», dijo, su voz fría y controlada, casi mecánica. Marta, aún sin entender del todo lo que estaba sucediendo, lo miró con ojos confusos y desesperados. «Estoy aquí para comprar esta casa». Las palabras salieron con una frialdad calculada, cada una como un golpe para Marta, quien luchaba por comprender la situación. Parpadeó, perpleja, tratando de procesar lo que él acababa de decir. «Comprar la casa», murmuró Marta, incrédula. Sus ojos recorrieron el salón, como si viera por primera vez el estado deplorable de la mansión. «Pero, no tengo a dónde ir». «Esto es todo lo que me queda», dijo, con la voz temblorosa y el desespero evidente en sus palabras. La expresión de Alejandro no cambió. El tono frío con el que hablaba aterrorizaba a Marta, quien sentía la humillación crecer dentro de sí. Su hijo, el niño que ella abandonó, ahora era el hombre que estaba a punto de quitarle su último refugio. Alejandro se inclinó levemente hacia adelante, su expresión implacable. «Sé que no tienes a dónde ir», respondió con un tono cargado de calma cruel. «Y por eso estoy dispuesto a ayudarte».
La última palabra salió con una punta de ironía, y Marta, sin saber qué esperar, sintió una tenue esperanza formarse a pesar de la fragilidad de la situación. No tenía nada más que esa mansión en ruinas y su salud deteriorada. Aún así, intentó mantenerse firme, luchando contra el desespero que crecía con cada palabra. «Te daré algo de tiempo», continuó Alejandro, su voz aún fría. «No puedes quedarte, por ahora. Pero eventualmente tendré que desalojarte. Este lugar no tiene valor para ti. Pero para mí, sí». Las palabras resonaron en el salón vacío mientras Marta, desesperada, intentaba absorber lo que estaba pasando. El alivio inicial que sintió al escuchar la palabra «ayuda» se disipó rápidamente, sustituido por la sensación aplastante de humillación. Sin fuerzas, Marta cayó de rodillas frente a Alejandro, agarrando la solapa de su chaqueta con manos temblorosas. «Por favor, ten misericordia», imploró, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que cometí errores. Sé que fallé. Pero por favor, dame más tiempo. No puedo vivir en la calle». Su voz se entrecortaba por los sollozos, mientras el desespero la desbordaba. No solo estaba suplicando por su casa, sino también por su dignidad, algo que sentía que se desmoronaba con cada palabra. Alejandro miraba hacia abajo, observando a la mujer que una vez llamó madre, ahora de rodillas frente a él, aferrada a su ropa como él lo hizo cuando era un niño, rogándole que no lo dejara. La ironía de la situación era clara, pero no le traía la satisfacción que había imaginado. La humillación de ella, su dolor, estaban allí, pero algo dentro de Alejandro comenzaba a cambiar. La había hecho someterse y, aún así, no sentía el alivio que había esperado. Aún así, Alejandro mantuvo su frialdad. «Tendrás lo suficiente para sobrevivir, pero nada más allá de eso», dijo sin mostrar ninguna debilidad. «Y pronto tendrás que dejar este lugar». De regreso en su lujosa oficina, en lo alto de un rascacielos, Alejandro se sentó en su silla de cuero, observando la imponente vista de la ciudad. Allí, rodeado por todo lo que había logrado a lo largo de los años, se sentía inexplicablemente vacío. La venganza que había planeado durante tanto tiempo no le trajo la satisfacción que esperaba. Al contrario, se sentía más perdido que nunca. La visión de su madre, tan frágil y derrotada, implorando por misericordia, había dejado una marca profunda en su corazón. La imagen de Marta, arrodillada ante él, no salía de su mente. La había hecho humillarse, sí, pero no se sentía aliviado. En lugar de eso, el encuentro había despertado sentimientos que había estado intentando enterrar durante años. Alejandro siempre había creído que el éxito, el poder y el dinero le traerían la paz que había buscado desde su infancia. Pensaba que al llegar a la cima sería capaz de liberarse de las cadenas del pasado. Sin embargo, frente a todo su imperio, se dio cuenta de que aún estaba atrapado por el mismo sentimiento de abandono. Había construido una vida de conquistas materiales, pero el dolor nunca se fue. Solo estaba oculto bajo capas de éxito. Levantándose de la silla, Alejandro caminó hacia la ventana, mirando las calles concurridas abajo. Las memorias de su infancia, especialmente el día en que fue dejado en el orfanato, invadían su mente como olas imposibles de contener. Recordó cómo agarraba las manos de su madre, rogándole que no se fuera, y cómo quedó paralizado mientras la veía desaparecer en la oscuridad. Ese dolor lo había moldeado, lo había convertido en alguien que se negaba a depender de los demás, que construía sus propias barreras para nunca más ser lastimado. Pero ahora, al enfrentar la realidad de la vida de Marta, se veía ante un dilema que nunca había previsto. Podía simplemente dejarla en ruinas, destruida por la vida y por sus propias decisiones, o podía extenderle la mano y perdonarla. Ambos caminos tenían un alto precio, y Alejandro no sabía si estaba preparado para pagar ninguno de ellos. Al día siguiente, Alejandro volvió a la mansión en ruinas. Esta vez, sus pasos no estaban cargados de rabia ni de deseos de venganza.
Al atravesar el jardín lleno de maleza, notó que el escenario no parecía tan opresivo como en su última visita. Al acercarse a la puerta, vio a Marta sentada en la misma vieja butaca, pero había algo diferente en ella. Ya no estaba suplicando ni llorando. Había una quietud en su postura, una aceptación de su destino, de lo que él insinuó anteriormente. Marta estaba lista para ser desalojada, preparada para aceptar el castigo que sentía merecer. Lo miró con ojos cansados, pero no dijo nada de inmediato. No esperaba otra visita tan pronto, y tampoco tenía fuerzas para suplicar de nuevo. El silencio entre ellos era denso, pero esta vez no era una barrera, sino una espera por algo que estaba a punto de suceder. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro, su voz suave, diferente del tono frío y calculado que había usado antes. Marta frunció el ceño, confundida. No había más asuntos pendientes sobre la casa, al menos eso creía. Aún así, algo en la voz de su hijo la inquietaba. Alejandro dio algunos pasos hacia el centro del salón y miró a su alrededor. Las grietas en las paredes y la decadencia de la mansión ahora le parecían menores en comparación con el peso de lo que estaba a punto de decir. «No vine hoy para hablar de la casa», comenzó él, y Marta lo miró con más desconcierto. «Vine para hablar del pasado». El rostro de Marta se endureció. El pasado era una herida que nunca había sanado, un dolor que prefería mantener enterrado. Pero al escuchar las palabras de Alejandro, supo que no podía escapar de esa conversación. El pesado silencio en el aire se extendió por unos segundos más antes de que Alejandro continuara. Marta llevó sus manos temblorosas al rostro, y las lágrimas, que habían secado hacía tanto tiempo, comenzaron a correr nuevamente por sus mejillas marcadas por el tiempo. «Alejandro, lo siento tanto, nunca quise dejarte, nunca». Alejandro se acercó lentamente, sintiendo su corazón apretarse al ver a su madre en lágrimas, tan frágil y arrepentida. Había pasado años odiándola, deseando venganza, pero ahora, al verla así, todo lo que sentía era la profundidad de una conexión que jamás podría romperse. «Lo sé, mamá», dijo, y su voz salió firme, pero cargada de emoción. «Sufrí durante años, mamá. Años preguntándome por qué me dejaste, por qué me abandonaste como si no fuera nada. Preguntándome qué había hecho mal». La voz de Alejandro comenzó a quebrarse, mientras luchaba contra las emociones que se debatían entre el resentimiento y la compasión. «Te odié, deseé verte sufrir como yo sufrí. Pero ahora me doy cuenta de que ese odio no me trajo nada. Ni éxito, ni poder, ni venganza llenaron el vacío que el abandono dejó». Hizo una pausa, respirando profundamente, antes de finalmente decir lo que nunca pensó que sería capaz de decir: «Te perdono, mamá. Porque lo necesito tanto como tú». Marta sollozaba descontroladamente. Las palabras de Alejandro parecían aliviar un peso que había cargado durante décadas. ¿Tú puedes perdonarme, después de todo?» Alejandro asintió, con los ojos también llenos de lágrimas. «Sí, mamá. Puedo. Y necesito hacerlo. Porque al final, ninguno de los dos puede seguir viviendo con este dolor». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en destruir a su madre con la venganza, sino en ofrecerle el perdón que él mismo tanto necesitaba para liberarse. En los meses que siguieron al emotivo reencuentro, Alejandro y Marta comenzaron un nuevo camino marcado por la sanación y la reconciliación. Alejandro, decidido a restaurar no solo la mansión en ruinas, sino también el vínculo roto entre él y su madre, se sumergió en el proyecto de revitalizar la casa. Lo que antes era un símbolo de decadencia y abandono, ahora se convertiría en un lugar de renovación, tanto física como emocionalmente. La reforma de la mansión fue solo el inicio de la verdadera transformación que Alejandro necesitaba. Cada ladrillo recolocado, cada jardín que florecía de nuevo, era un reflejo del proceso interno por el que estaba pasando. La restauración de la casa era simbólica, pero el verdadero trabajo se estaba realizando dentro de él.
Las heridas del pasado no desaparecían con el éxito o las posesiones materiales. Al caminar por los renovados pasillos, Alejandro finalmente entendió que el perdón no era solo para Marta, era sobre todo para él mismo. Alejandro supervisaba personalmente el progreso, viendo cada ladrillo colocado en su lugar como una metáfora para el restablecimiento de la relación con su madre. El exterior de la mansión, antes degradado, ahora brillaba con nueva vida. Y mientras los trabajadores reformaban el edificio, madre e hijo se dedicaban a una tarea mucho más difícil, reconstruir los lazos familiares. Marta, quien ahora vivía cómodamente en una parte ya renovada de la casa, estaba en paz por primera vez en décadas. Sentía una gratitud inmensa por el perdón de Alejandro, algo que nunca creyó que merecería. El arrepentimiento por haberlo abandonado aún la acompañaba, pero el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. La oportunidad de reconciliarse con su hijo y redescubrir el amor que nunca dejó de existir era un regalo que jamás imaginó recibir. Por su parte, Alejandro experimentaba una ligereza que nunca antes había conocido. El rencor y la ira que había alimentado durante tantos años fueron reemplazados por una sensación de alivio. Cada día que pasaba junto a Marta, cuidando de ella y compartiendo momentos que nunca habían tenido la oportunidad de vivir antes, le traía una paz inesperada. Lo que antes era un vacío profundo ahora comenzaba a llenarse con algo más grande, la reconexión con sus raíces y el cierre de viejas heridas. Con el paso de los meses, el proyecto de restauración fue completado. La mansión ahora era un lugar lleno de belleza y confort. Los jardines eran exuberantes, los cuartos estaban decorados con esmero, y el interior, antes sombrío y opresivo, ahora irradiaba calidez y acogimiento. Cada rincón de la casa contaba una nueva historia, no de abandono y tristeza, sino de superación y renacimiento. Una tarde soleada, cuando se estaban finalizando los últimos detalles de la reforma, Alejandro y Marta caminaron juntos por el jardín, admirando el resultado del trabajo. El sol brillaba en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la casa recién restaurada. Para Alejandro, ese momento simbolizaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro, mucho más prometedor. «Es increíble lo que has logrado», dijo Marta con la voz llena de emoción. Miró a Alejandro con ojos llenos de gratitud. «Nunca imaginé que tendría una segunda oportunidad contigo, o que esta casa volvería a ser un lugar lleno de vida». Alejandro sonrió, volviéndose para mirar a su madre. «Yo tampoco imaginé que esto fuera posible, mamá. Pero ahora sé que el pasado no tiene que definir nuestro futuro». Hizo una pausa, observando la mansión frente a ellos, iluminada por la suave luz del atardecer. «Construimos algo juntos aquí, no solo una casa, sino una nueva vida». Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Marta. Ella tomó su mano con ternura, sintiendo el calor de la conexión que, a pesar de todos los obstáculos, nunca había sido completamente rota. «Gracias por perdonarme», susurró con lágrimas en los ojos. «Y gracias por darme una segunda oportunidad». Alejandro la abrazó, un gesto simple pero cargado de significado. «Nunca más vamos a perdernos, mamá. Te prometo que nunca más estarás sola». Mientras observaban la puesta de sol, la mansión, ahora llena de vida, brillaba bajo los últimos rayos de luz. Lo que una vez fue un lugar de dolor y abandono, se había transformado en un símbolo de esperanza y redención. Madre e hijo, después de tantos años separados y marcados por traumas, finalmente encontraron el camino de regreso el uno al otro. Y juntos estaban listos para un nuevo comienzo. ¿Y tú, qué piensas de la actitud de Alejandro? ¿Crees que hizo lo correcto al perdonar a su madre, o habrías actuado de otra manera? ¿Te conmovió la historia? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides dejar tu like, esto ayuda mucho al canal. Y por supuesto, suscríbete para no perderte las próximas historias que están por venir. Hasta la próxima historia emocionante.